En un pequeño y apartado pueblo, rodeado de vastos bosques y montañas, los días pasaban con una tranquilidad que parecía eterna. Las mañanas eran frescas, llenas del canto de los pájaros, y las tardes, soleadas, con el murmullo del viento entre las hojas de los árboles. Nada, aparentemente, interrumpía la paz de este lugar, hasta que algo extraño comenzó a suceder. Una tarde lluviosa, mientras el cielo gris cubría el pueblo y la niebla comenzaba a subir desde el bosque, un susurro recorrió las calles. Los aldeanos, mirando hacia el horizonte, vieron una figura inusual a lo lejos. Un caballo, blanco con manchas negras, caminaba lentamente entre los árboles. Su pelaje brillaba a pesar del ambiente sombrío, casi como si desafiara la oscuridad que lo rodeaba. No parecía un caballo común. No corría ni saltaba como los animales de la zona, sino que avanzaba con una calma inquietante, como si estuviera consciente de algo que los demás no podían ver. Los murmullos comenzaron a crecer entre los residentes. Algunos decían que lo habían visto antes, otros afirmaban que jamás lo habían notado en el bosque. Pero todos sentían lo mismo, una extraña mezcla de fascinación y miedo. Los animales del pueblo, normalmente tan ruidosos, se mantenían en silencio, observando al caballo desde sus establos o refugios. Kevin, un hombre que había vivido toda su vida en ese pueblo, no podía ignorar la creciente curiosidad que lo invadía. Siempre había sido escéptico, práctico, y nunca había creído en las historias de espíritus o leyendas del bosque. Pero algo sobre este caballo lo intrigaba profundamente. No era solo su presencia, sino la forma en que los demás reaccionaban. Había algo en el aire, algo que él no podía explicar. Decidió que debía verlo de cerca. Así, una tarde, armado solo con su determinación, Kevin se adentró en el bosque. A medida que caminaba, el sonido de sus pasos sobre las hojas crujientes parecía más fuerte de lo habitual. La sensación de ser observado creció en su pecho, pero no se detuvo. Sabía que tenía que descubrir qué estaba pasando. Tras unos minutos, llegó a un claro en el bosque. Y ahí estaba, el caballo. Parado junto a un árbol antiguo, mirando al frente con una intensidad inexplicable. Sus ojos eran profundos, casi humanos, como si estuviera observando algo más allá de lo visible. Kevin sintió una conexión inexplicable con él, como si el caballo le hablara sin palabras. Pero justo cuando se acercaba, un movimiento a su lado lo hizo detenerse en seco. No era solo el caballo lo que lo había atraído hasta allí. Algo más, algo aún más misterioso, comenzaba a revelarse en las sombras del bosque. El viento se levantó, agitando las ramas de los árboles, y la sensación de que algo más estaba presente se intensificó. Kevin miró nuevamente al caballo, y por un instante, algo le dijo que este encuentro no sería como cualquier otro que hubiera tenido en su vida. Kevin observó con atención al caballo. Estaba inmóvil, como si estuviera esperando algo, pero en ese mismo momento, algo extraño comenzó a ocurrir. En el borde del claro, justo en el límite de la visibilidad, una figura se movió entre los árboles. Luego otra, y otra más. Al principio, Kevin pensó que era una ilusión causada por la brisa o la niebla, pero pronto comprendió que no estaba equivocado. En las sombras, casi imperceptibles, se encontraban varios lobos. Su pelaje gris oscuro se camuflaba con el entorno, pero sus ojos, brillando con una intensidad feroz, eran imposibles de ignorar. Kevin se tensó, pero antes de que pudiera reaccionar, algo aún más desconcertante ocurrió. En lugar de atacar o huir, los lobos se acercaron al caballo con una cautela casi reverencial. Se detuvieron a unos pocos metros de él, observándolo en silencio. Ninguno de ellos hacía un solo sonido. Kevin sentía la tensión en el aire, un miedo inexplicable se apoderó de él, pero también una sensación de asombro, como si estuviera presenciando algo que no debía ser visto. Los lobos no eran animales comunes, y el caballo tampoco. Era como si ambos estuvieran conectados de alguna manera, como si el uno dependiera del otro en una danza silenciosa que solo ellos entendían.
Un lobo, el más grande del grupo, se adelantó con cautela, sus ojos fijos en el caballo. Se acercó lentamente, casi reverente, y comenzó a olfatear el aire. Los otros lobos no se movían, pero sus ojos seguían a su líder, pendientes de cada paso que daba. La atmósfera estaba cargada, pesada, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Kevin permaneció inmóvil, incapaz de apartar la vista de la escena. Los lobos se movían con una sincronización perfecta, como si cada uno supiera exactamente lo que debía hacer. De repente, el caballo levantó la cabeza. Con un movimiento lento, pero seguro, sus ojos se encontraron los del lobo líder. Kevin vio cómo el aire parecía cambiar alrededor de ellos, un cambio casi imperceptible, pero lo suficientemente profundo como para sentirlo en su pecho. Los lobos, que antes se mantenían a una distancia respetuosa, comenzaron a rodear al caballo, sin hostilidad, solo una presencia silenciosa y expectante. Era como si el caballo no fuera simplemente un ser más en ese claro, sino una figura central que los lobos reconocían y, de alguna forma, respetaban. Kevin no podía comprenderlo del todo, pero algo en su interior le decía que estaba siendo testigo de una relación única, una conexión profunda entre dos especies que rara vez se cruzan en la naturaleza. La relación entre el caballo y los lobos era algo más que una mera coincidencia, había un vínculo, algo que trascendía el entendimiento de cualquier ser humano. Kevin se acercó un paso más, sin hacer ruido, sintiendo el peso de la escena ante él. No podía dejar de pensar que, si bien era extraño, este era solo el principio de algo mucho más grande, algo que no podría comprender sin vivirlo. Kevin sabía que no podía simplemente quedarse allí, observando desde lejos. Algo lo llamaba, algo en lo más profundo de su ser le decía que debía investigar. El misterio del caballo y la manada de lobos no podía quedarse sin respuesta. Así que, con el corazón acelerado y la mente llena de dudas, decidió adentrarse en el bosque. Al principio, el terreno no parecía tan hostil, pero a medida que avanzaba, la densa vegetación y los sonidos del bosque lo envolvían. Cada crujido de una rama bajo sus pies parecía amplificado por el silencio de la zona. Sabía que, a medida que se internaba más, el riesgo de encontrarse con la manada de lobos aumentaba, pero ya no podía dar marcha atrás. Algo dentro de él sentía que era necesario. El aire se volvía más fresco a medida que caminaba, y una niebla ligera comenzaba a formarse entre los árboles, dándole al paisaje una atmósfera misteriosa. Kevin respiraba con dificultad, cada paso lo llevaba más lejos de la seguridad de su hogar. Sus ojos buscaban cualquier movimiento, cualquier indicio de que el caballo estuviera cerca, pero también estaba alerta, consciente de que los lobos podían estar observándolo en silencio. En el fondo, podía oír los ecos de la naturaleza, el susurro del viento entre las hojas, el canto lejano de algunos pájaros, pero también algo más, un sonido sutil que no podía identificar. De repente, el crujir de una rama cerca lo hizo detenerse en seco. Su corazón dio un salto en su pecho. ¿Serían los lobos? ¿O era solo su mente jugándole trucos? Respiró hondo, tratando de calmarse. Debía seguir adelante. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, y la oscuridad empezaba a infiltrarse entre los árboles. Kevin sabía que la noche traería consigo más peligros. El bosque se volvía más enigmático y peligroso conforme la luz del día se desvanecía. Sin embargo, algo lo mantenía en marcha, un instinto profundo que le decía que estaba cerca del caballo. Al avanzar, la atmósfera se volvía más densa. El crujir de los pasos de Kevin se sumaba al silencio opresivo, pero ahora escuchaba algo más, algo que no podía identificar. Tal vez eran sus propios miedos, o tal vez los lobos ya lo estaban acechando. Un susurro en el viento parecía alertarlo, como si la naturaleza misma le estuviera advirtiendo sobre lo que estaba por venir. De repente, una sombra cruzó su camino, fugaz y apenas perceptible. Kevin se detuvo, el miedo subiendo a su garganta. ¿Era el caballo? ¿Era uno de los lobos?
no podía saberlo con certeza. Su cuerpo estaba tenso, y la incertidumbre lo mantenía en vilo. Continuó adelante, con cautela, a cada paso más consciente de que este bosque no solo albergaba un misterio, sino que también estaba lleno de riesgos. La tensión en el aire era palpable, como si el bosque mismo estuviera observando cada uno de sus movimientos. Kevin sentía que algo lo estaba esperando, pero no sabía si sería una oportunidad o un peligro mortal. Kevin continuó adentrándose en el bosque, cada paso más cauteloso que el anterior. La oscuridad ya comenzaba a apoderarse del paisaje, las sombras alargadas de los árboles se extendían por el suelo como espectros. El aire estaba frío, cargado de la humedad de la noche. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento le hacía pensar que los lobos estaban más cerca. Su mente jugaba con él, aumentando la incertidumbre a cada segundo. De repente, un susurro distinto, como un movimiento rápido entre los arbustos, lo hizo detenerse en seco. Algo no estaba bien. Entonces, lo vio. A través de la niebla tenue y la penumbra, apareció una figura inconfundible, el caballo. Blanco y negro, su pelaje brillaba débilmente bajo la luz de la luna, como un espectro atrapado en el tiempo. Pero no estaba solo. Un círculo perfecto de lobos, al menos 6, lo rodeaba con una calma inquietante. Los animales no mostraban signos de agresión, algo que Kevin no esperaba. Normalmente, los lobos eran criaturas salvajes, territoriales, pero estos no se movían con la ferocidad que él había escuchado en tantas historias. Estaban quietos, observando al caballo con una intensidad que helaba la sangre. Ninguno se acercaba, pero tampoco retrocedían. El caballo, por su parte, parecía completamente ajeno a la presencia de los lobos. Sus grandes ojos oscuros brillaban con una luz extraña, como si comprendiera algo que Kevin no podía entender. La conexión entre ellos, tan improbable y a la vez tan evidente, llenaba el aire de una tensión palpable. Kevin se quedó allí, paralizado, sin atreverse a respirar demasiado fuerte. Algo en el comportamiento de los lobos no era natural. No se veían amenazantes, sino más bien protectores. Como si estuvieran cuidando al caballo, asegurándose de que nada pudiera dañarlo. El líder de la manada, un lobo gris de ojos penetrantes, observaba al caballo con una mirada que parecía profunda, casi humana. Sus ojos no mostraban la crueldad que uno esperaría de un depredador, sino una mezcla de respeto y fascinación. El caballo, en un gesto que parecía desafiar las leyes de la naturaleza, se agachó lentamente, como si entendiera que los lobos no eran una amenaza. No había tensión en sus movimientos, solo una serenidad profunda que desconcertaba a Kevin. Los lobos, en respuesta, no se acercaron más, pero su postura cambió. Algunos se tumbaban en el suelo, otros se quedaban de pie, pero todos permanecían cerca, observando con una calma inquietante. Kevin sentía como si hubiera tropezado con un espectáculo de la naturaleza que no estaba destinado a ver, algo que desafiaba su comprensión. Los lobos y el caballo compartían un vínculo que no podía explicar. No era una lucha por el dominio, ni una persecución. No era lo que él había imaginado. Lo que observaba era algo mucho más profundo, algo que solo la naturaleza podía concebir, una conexión que parecía más allá de las capacidades de cualquier ser humano para comprender. El silencio en el aire era absoluto, roto solo por el susurro lejano de la brisa entre las hojas. Kevin estaba completamente hipnotizado por la escena que tenía ante él. Un caballo y una manada de lobos, juntos en perfecta armonía, algo tan raro como hermoso. Podía sentir el pulso de la tierra bajo sus pies, la energía de este encuentro extraño y misterioso. Cada segundo que pasaba se sentía más irrepetible, como si él fuera el único testigo de un fenómeno que no debería existir. Un instinto primario lo hizo dar un paso atrás, pero lo detuvo de inmediato. No podía hacer ruido, no podía mover ni un músculo, por miedo a interrumpir esa conexión silenciosa y poderosa entre los lobos y el caballo. La escena lo envolvía, y en ese momento,
Algo dentro de él comprendió que este encuentro no era solo una casualidad. Había algo más en juego aquí, algo que tal vez jamás entendería completamente. El caballo, la manada de lobos, todo en esa noche parecía tener un propósito mayor, y él estaba allí para presenciarlo. Kevin se encontraba paralizado, observando esa escena imposible ante él. El caballo, rodeado por los lobos, parecía ser parte de un enigma que su mente no lograba resolver. La imagen era tan tranquila, tan surrealista, que por un momento olvidó la razón por la que había venido hasta allí. Se olvidó del peligro, de su misión. Solo estaba él, frente a un misterio de la naturaleza que desbordaba todo sentido común. La lógica de Kevin comenzaba a desmoronarse. Había venido buscando respuestas, queriendo entender por qué los lobos se comportaban de manera tan extraña, por qué el caballo estaba en esa situación. Pero ahora, observando la escena, surgía una pregunta mucho más urgente y desconcertante: ¿debería disparar al caballo? Era un dilema que le mordía la conciencia. Tenía una misión, una orden clara. El jefe del pueblo le había hablado de las amenazas que representaban los caballos salvajes. Sabía que el ganado del pueblo se estaba viendo afectado, que el caballo podría ser una amenaza para las personas. Pero todo eso parecía tan distante ahora. Frente a él, no había ningún enemigo, no había ninguna amenaza inmediata. Solo había una criatura majestuosa, ajena al mundo de los humanos, acompañada de seres salvajes que, de alguna manera, la respetaban y protegían. El lobo gris, el líder de la manada, seguía mirando al caballo con una intensidad casi humana, como si comprendiera algo que Kevin no podía entender. Los demás lobos permanecían en silencio, sin mostrar signos de hostilidad, sin que ningún movimiento pareciera indicar peligro. El caballo, por su parte, no era una criatura amenazante, sino una presencia tranquila, casi mágica, que parecía integrar perfectamente el paisaje salvaje que lo rodeaba. Kevin levantó lentamente su rifle, el metal frío y pesado en sus manos. Su dedo tocó el gatillo, pero no apretó. El dilema moral lo paralizó. ¿Realmente podía acabar con la vida de ese caballo? ¿Era justo hacerlo, sabiendo lo que él veía? Los lobos no estaban atacando al caballo, sino que lo rodeaban con una calma protectora. Había algo en sus ojos, algo en la forma en que se movían, que indicaba que no estaban ahí para cazarlo. Eran compañeros, guardianes silenciosos, como si se tratara de una especie de pacto entre ellos, algo que Kevin no lograba comprender. El viento soplaba con suavidad, las hojas crujían bajo el peso de sus pensamientos. La tensión aumentaba en su pecho, como si cada respiración fuera un paso más hacia la decisión final. Si disparaba al caballo, podría proteger al pueblo, cumplir con su misión. Pero algo en su interior le decía que no era tan simple. ¿Cómo podría destruir algo tan puro? ¿Cómo podría interrumpir ese equilibrio que, aunque extraño, parecía tan natural? Kevin miró nuevamente al caballo, cuya mirada parecía fijarse en él, como si entendiera el conflicto que se desataba en la mente de Kevin. Los lobos permanecían quietos, expectantes. El líder de la manada dio un paso hacia el caballo, y el caballo, sin mover un músculo, le permitió acercarse, su rostro tan tranquilo como si estuviera esperando algo más. Esa interacción, esa confianza inexplicable entre dos especies que deberían ser enemigas, desarmó aún más la resolución de Kevin. La visión de los lobos, no como depredadores, sino como protectores, lo golpeó con fuerza. En su mente, los lobos ya no representaban la amenaza que se le había enseñado a temer. Eran parte de algo mucho más grande, algo que no se podía resolver con violencia. Kevin sentía que su corazón palpitaba con fuerza, como si la naturaleza misma estuviera pidiéndole que no interfiriera, que no rompiera lo que parecía ser un lazo que trascendía todo entendimiento humano. El rifle en sus manos comenzó a pesarle, como si fuera una carga más pesada que el mismo destino que estaba a punto de decidir. Se preguntó si lo que veía realmente era un peligro o si, tal vez,
era su propia perspectiva lo que necesitaba cambiar. ¿Debería acabar con el caballo para salvar a su comunidad? ¿O estaba presenciando algo único, algo que merecía ser protegido a toda costa? El dilema estaba claro, pero la respuesta era imposible de encontrar en las normas de la sociedad que lo rodeaba. La conexión entre el caballo y los lobos era un mensaje más profundo, algo que iba más allá de lo que sus ojos podían ver, algo que quizás solo el alma podía comprender. Kevin respiró hondo, el silencio lo envolvía mientras tomaba su decisión. La reflexión lo consumía. Un disparo rompería el hechizo de la naturaleza, alteraría el equilibrio que, por un momento, parecía perfecto. Pero dejarlo vivir, ¿significaría arriesgar la seguridad de su pueblo? ¿Qué era lo correcto? La quietud de la escena se rompió cuando uno de los lobos, el de pelaje más oscuro, dio un paso hacia adelante, interponiéndose entre Kevin y el caballo. Un destello de inteligencia brilló en sus ojos, como si comprendiera la confusión de Kevin, pero también su potencial amenaza. El líder de la manada, ese lobo gris, siguió de cerca, observando cada movimiento de Kevin con una atención que parecía humana, calculada. Kevin no pudo evitar tensarse, su pulso acelerándose mientras el rifle en sus manos parecía volverse más pesado con cada segundo. La incertidumbre lo invadió, y con ella, un profundo sentimiento de vulnerabilidad. Estaba rodeado, y por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de cuán insignificante podía sentirse ante la magnitud de la naturaleza. Los lobos no lo atacaron de inmediato, pero sus ojos seguían fijándose en él, no con hostilidad, sino con una precisión y determinación que lo hacía sentir como si fuera el objetivo de algo mucho más grande que él mismo. Los lobos no avanzaron, pero su presencia era inminente. Kevin sentía su respiración entrecortada, y por un momento, pensó que el silencio entre ellos podría durar para siempre. El viento se agitaba en las copas de los árboles, pero el aire entre él y los lobos estaba cargado de una tensión palpable, como si la naturaleza misma estuviera aguardando una decisión. El caballo, ajeno a la tensión que se desarrollaba a su alrededor, permaneció inmóvil, su mirada fija en Kevin, casi como si le estuviera transmitiendo una paz inexplicable, como si le dijera que no tenía que hacer nada. Pero entonces, algo cambió. Con un movimiento fluido, casi coreografiado, el lobo oscuro avanzó, caminando en círculos alrededor de Kevin, manteniendo una distancia que demostraba la confianza con la que se movían. No parecía estar dispuesto a atacarlo, sino a asegurarse de que no representara una amenaza para el caballo. El lobo gris, que había permanecido a la vanguardia de la manada, se acercó lentamente al caballo, su cuerpo rígido y alerta, pero también con una elegancia tranquila. El caballo lo observó con sus ojos grandes y oscuros, y por un breve momento, sus respiraciones parecieron sincronizarse. Era como si, entre ellos, existiera una comprensión silenciosa, un pacto tácito que los humanos no podían entender. La manada de lobos se mantenía en su alrededor, formando un círculo protector, creando una barrera invisible alrededor de Kevin y el caballo, pero a la vez, también entre ellos y el resto del mundo. Kevin dio un paso atrás, inseguro, sintiendo que cada uno de los movimientos de los lobos estaba calculado para mantenerlo a raya. Sabía que, en este momento, los lobos no solo lo estaban observando, lo estaban evaluando. Cualquier acción equivocada, cualquier gesto que interpretaran como una amenaza, podría cambiar el curso de los eventos. Pero mientras tanto, no hubo un solo gruñido, ni un ataque. Los lobos parecían esperar algo más de él, algo que él no lograba comprender completamente. Su mente corría a 1000 por hora, buscando una salida, pero lo único que sentía era el peso de su propia impotencia. Estaba rodeado, no solo por los lobos, sino por un misterio que no sabía cómo resolver. El rifle que llevaba consigo ya no le ofrecía seguridad. De hecho, parecía casi inútil ante la naturaleza pura que se desplegaba ante sus ojos. Los lobos no se movían para atacarlo, sino para proteger lo que consideraban suyo. El caballo, ese ser salvaje y libre, parecía ser el centro de su universo, y Kevin ya no era un intruso, era un espectador que, de alguna manera,
formaba parte de la escena. El aire se volvía denso a medida que los segundos pasaban. Kevin no sabía si estaba viviendo una advertencia, una lección de la naturaleza misma o si, quizás, este encuentro marcaría el comienzo de una nueva realidad que escapaba de su control. Los lobos no necesitaban palabras para comunicarse, sus acciones lo decían todo. Estaba atrapado, no por la manada, sino por la lección que le estaban impartiendo, que no todo en este mundo podía ser controlado, ni siquiera por el más entrenado de los hombres. Con cada latido de su corazón, Kevin sentía que el equilibrio de la naturaleza se le escapaba de las manos. Los lobos no estaban allí para matarlo. Estaban allí para mostrarle algo mucho más grande que el simple acto de cazar. Le estaban enseñando el precio de la intervención, el costo de alterar un orden que, hasta ese momento, él había considerado irrelevante. Y mientras los lobos lo rodeaban, con sus ojos brillando en la oscuridad, Kevin entendió, aunque a regañadientes, que él no era el centro de este relato. Solo era un pasajero en una historia mucho más antigua. Kevin, con el corazón aún palpitante, observaba a los lobos en su círculo protector, mientras el caballo permanecía inmóvil en el centro. Había algo en la manera en que los lobos lo rodeaban, en sus movimientos cautelosos pero firmes, que lo hizo comenzar a cuestionar todo lo que creía saber sobre la naturaleza. A medida que el silencio se alargaba, Kevin empezó a notar pequeños detalles que antes le habían pasado desapercibidos: los ojos del lobo gris, llenos de una inteligencia profunda y calculada, los susurros apenas audibles entre los miembros de la manada, como si estuvieran en constante comunicación, y, sobre todo, la relación casi mística que existía entre el caballo y los lobos. En ese momento, la pieza que le faltaba encajó en la mente de Kevin. No era simplemente un caballo salvaje que había caído en medio de la manada de lobos. No, el caballo no era una víctima, ni mucho menos un objeto de caza. Era algo mucho más valioso para ellos, algo que su instinto había reconocido como esencial para su supervivencia. Un sentido de cooperación, no de competencia, parecía unirlos. Kevin observó cómo el caballo se mantenía erguido, sus orejas atentas a cada movimiento de los lobos, como si estuviera consciente de su entorno, de los peligros y de la protección que la manada le brindaba. Los lobos, por su parte, no solo lo seguían, lo respetaban. Había algo profundamente enraizado en esa relación que trascendía el simple instinto de cazar y proteger. De repente, algo en los movimientos de los lobos le pareció familiar. Había momentos en los que se detenían, observando el caballo, como si estuvieran esperando una señal, como si se guiaran por algo más que la pura supervivencia. Y fue entonces cuando comprendió, no era solo un acuerdo entre ellos, era una relación simbiótica. La manada de lobos y el caballo estaban colaborando de una manera que Kevin nunca había imaginado. La presencia del caballo ofrecía algo crucial para los lobos, algo que ellos no podían encontrar por sí mismos en el bosque. Al caballo le pertenecía una forma de liderazgo que, aunque parecía inofensiva, era fundamental para la cohesión y la protección de la manada. En ese instante, Kevin entendió que el caballo no solo formaba parte de esa manada, era la clave para su éxito. Su capacidad para guiar a los lobos, para anticipar sus movimientos y para establecer un equilibrio en su entorno salvaje era vital. Kevin recordó entonces una historia que había escuchado de un viejo cazador local, quien hablaba de caballos guardianes, animales que, por su naturaleza calma y sabia, podían dirigir a los depredadores y mantenerlos organizados. Pero jamás había imaginado que podría ser cierto. Hasta ese momento, había creído que los caballos y los lobos eran enemigos naturales, pero lo que veía ante sus ojos era una visión completamente diferente, un pacto antiguo y profundo entre dos especies salvajes, cuya relación iba más allá de la simple caza. El caballo, con su pelaje blanco y negro, parecía estar perfectamente sincronizado con la manada. Cada movimiento que hacía parecía ser comprendido y seguido por los lobos. De alguna manera, el caballo había logrado ganarse el respeto de esos animales salvajes, convirtiéndose en su líder no a través de la fuerza, sino por medio de una especie de conexión intuitiva,
algo más allá de la razón humana. Había algo casi mágico en la forma en que los lobos lo protegían, como si reconocieran una autoridad silenciosa que emanaba de él. La importancia del caballo para los lobos no se limitaba a la protección, sino a un sentido más profundo de pertenencia y unidad. La manada estaba completa con el caballo, y el equilibrio de su entorno dependía de esa relación. Kevin, de pie en medio del círculo, se dio cuenta de que había sido testigo de una de las colaboraciones más asombrosas que la naturaleza había creado. No era solo la manada de lobos, ni el caballo, era una conexión que había perdurado, posiblemente por generaciones, un pacto que desafiaba las expectativas y las leyes de la supervivencia que él conocía. De repente, sintió un profundo respeto por ese caballo, y por lo que representaba, la clave para un equilibrio natural que él nunca había imaginado. Los lobos no veían al caballo como un líder cualquiera, lo veían como un igual, un compañero. Y el caballo no los veía como simples depredadores, los veía como su manada. Juntos, en su unidad, se entendían, y sin darse cuenta, Kevin había sido atraído hacia el centro de ese lazo irrompible. Con una mezcla de asombro y humildad, Kevin comprendió que, por mucho que quisiera entenderlo, el comportamiento de los lobos y el caballo era algo que escapaba a su lógica humana. Era una verdad más grande que las explicaciones que él podía dar. Sin embargo, había una certeza en su corazón, esa conexión, tan perfecta como inquebrantable, estaba por encima de todo lo que él había aprendido sobre el mundo natural. Y por primera vez, Kevin se sintió parte de algo más grande que él mismo, como si, al ser testigo de esa conexión, hubiera sido recibido en un círculo que había existido mucho antes que él. Kevin permaneció allí, en silencio, observando cómo los lobos se dispersaban gradualmente, regresando al bosque con una suavidad que contrastaba con su naturaleza salvaje. El caballo, ahora libre de cualquier amenaza, continuó su marcha tranquila, su pelaje blanco y negro brillando bajo la luz de la luna que comenzaba a asomar entre las copas de los árboles. Los ojos de Kevin seguían al caballo, ahora sabiendo lo que no había comprendido antes: no era solo un animal salvaje, era parte de algo mucho más grande, una pieza fundamental de un ecosistema invisible pero perfectamente orquestado. Mientras los últimos lobos desaparecían en la oscuridad, Kevin se dejó caer lentamente sobre una roca cercana, su cuerpo agotado por la tensión, pero su mente despierta, llena de pensamientos que se desbordaban. Se había adentrado en ese bosque con una única misión: comprender por qué ese caballo, aparentemente inofensivo, atraía a los lobos de esa manera. Había venido armado con su rifle, dispuesto a tomar decisiones drásticas si la situación lo requería, pero ahora, al ver la escena que se había desplegado ante él, entendió que no podía interferir en lo que acababa de presenciar. La relación entre el caballo y los lobos era algo más que un simple vínculo de supervivencia o instinto. Era un pacto basado en la cooperación y el respeto mutuo, algo que Kevin, como ser humano, no podía entender completamente, pero sí podía sentir profundamente. Había presenciado algo que solo unos pocos, si acaso, podrían haber sido testigos: la armonía de dos especies tan distintas, pero tan conectadas en su propósito. Había aprendido, de manera dura pero valiosa, que no todo debía ser controlado, que no todo debía ser entendido a través de la lógica humana. A veces, la naturaleza seguía sus propios ritmos, su propio curso, y la intervención solo alteraría lo que ya estaba perfectamente equilibrado. Mientras el sonido de los lobos desaparecía en la distancia, Kevin se dio cuenta de la gran lección que acababa de aprender: la importancia de observar y aprender, en lugar de actuar con rapidez y juicio. El caballo no era su enemigo, ni los lobos eran simplemente depredadores. Ambos eran elementos de un sistema que funcionaba sin necesidad de la intervención humana. Kevin había sido testigo de una lección que pocos podrían comprender, un recordatorio de que la naturaleza, por más salvaje que parezca, sabe equilibrarse por sí misma, sin la necesidad de un ser humano que dicte sus reglas. Su decisión de no intervenir, de no disparar, de no alterar esa relación única, fue la decisión correcta. No era su lugar romper lo que ya estaba en equilibrio, no era su derecho tomar una vida que no le pertenecía.
El caballo y los lobos tenían su propio propósito, y ese propósito no era algo que pudiera alterarse con un solo disparo. Con una última mirada al lugar donde la manada se había desvanecido, Kevin se levantó lentamente, dejando su rifle caer a un lado. El peso del mundo parecía más ligero en ese momento. Sabía que, aunque no había resuelto todos los misterios del bosque esa noche, había comprendido lo más importante: a veces, el mejor camino es el de la paciencia, el respeto y la observación. A veces, solo siendo testigos de la majestuosidad de la naturaleza, aprendemos lo que realmente significa vivir en armonía con ella. Mientras Kevin observaba cómo el caballo se alejaba en la distancia, su mente comenzaba a procesar todo lo que había vivido esa noche. La tensión que había sentido al principio, la urgencia de tomar decisiones rápidas, se desvanecía lentamente, dejando espacio para una comprensión más profunda. El caballo, con su elegancia natural y su comportamiento aparentemente indiferente, ya no le parecía una amenaza. Tampoco lo hacían los lobos, que, en lugar de seres salvajes y peligrosos, ahora representaban un simbolismo de protección y lealtad hacia su compañero equino. La decisión de no intervenir, de no disparar, comenzó a cobrar un nuevo significado. Al principio, Kevin había estado impulsado por el miedo a lo desconocido, por el instinto humano de dominar lo que no comprendemos. El rifle en sus manos había sido una extensión de esa necesidad de control. Sin embargo, mientras observaba el desvanecimiento de la escena en la oscuridad, entendió que no todo en la vida debía ser resuelto con fuerza o intervención. Kevin se recostó contra el tronco de un árbol cercano, sintiendo el aire fresco acariciando su rostro. El silencio del bosque parecía mucho más profundo ahora, como si todos los seres vivos se hubieran detenido en su rutina para permitir que él reflexionara. Aquel encuentro no había sido solo un desafío a su valentía, sino una prueba de su capacidad para aceptar la naturaleza tal como era, sin necesidad de imponer su voluntad sobre ella. Los lobos, con su comportamiento inusual, no eran agresores, ni el caballo era una víctima de su violencia. Todo en ese momento había sido parte de un ciclo más grande que no requería la interferencia humana. La lección que Kevin había aprendido esa noche era clara y resonaba en cada rincón de su ser. En ocasiones, el acto más sabio no es el de intervenir, sino el de simplemente observar y respetar. Había presenciado una relación profunda entre especies, una simbiosis que no necesitaba explicación. Los lobos no veían al caballo como una presa, y el caballo no se veía amenazado por ellos. Al contrario, parecía haber una especie de acuerdo tácito entre ellos, una cooperación silenciosa que desafiaba las expectativas y las reglas del mundo humano. Kevin sonrió para sí mismo, una sonrisa de aceptación. Comprendió que no todos los problemas deben ser resueltos, que no todo debe ser controlado o corregido. La naturaleza sigue su propio curso, y lo único que uno puede hacer, a veces, es ceder ante su sabiduría. De alguna manera, el caballo, con su calma, y los lobos, con su obediencia, le habían enseñado algo que ninguna persona podría haberle enseñado: la verdadera fuerza no está en la dominación, sino en la capacidad de vivir en armonía, de entender que hay fuerzas más grandes que cualquier decisión humana. La decisión de dejar ir al caballo no fue solo un acto de compasión, sino también un acto de humildad. Kevin entendió que, al soltar su rifle y permitir que los animales siguieran su camino, no solo había hecho lo correcto, sino que había dado un paso hacia una visión más amplia y profunda de la vida. Los animales, con su conexión silenciosa y su forma de existir sin los prejuicios humanos, le habían mostrado que, en ocasiones, la mejor decisión es no hacer nada, sino dejar que el equilibrio natural siga su curso. Con un suspiro profundo, Kevin se levantó y comenzó a caminar de vuelta hacia el pueblo. Sabía que algo había cambiado en él esa noche. Había encontrado una nueva paz, una paz que solo puede obtenerse cuando uno es capaz de dejar ir lo que no puede controlar. Y mientras el bosque se sumía en la oscuridad, Kevin entendió que el verdadero poder radica en saber cuándo intervenir, pero también en saber cuándo es mejor simplemente dejar ir. Cuando Kevin regresó al pueblo, aún sentía la calma que había experimentado en el bosque.
El encuentro con el caballo y los lobos había alterado algo dentro de él, una transformación que no podía expresar completamente con palabras, pero que lo hacía ver la vida de una manera diferente. Los días siguientes transcurrieron de manera tranquila, pero algo en su interior se había reconfigurado. La fascinación por la naturaleza, la intensidad de esa noche y la revelación de la conexión entre el caballo y los lobos se habían quedado con él, cambiando su perspectiva sobre el mundo animal. Antes de ese encuentro, Kevin había sido como la mayoría de las personas del pueblo, veía a los animales principalmente como seres que debían ser controlados, entendidos o incluso temidos, según la especie. Los lobos, en particular, eran una presencia temida, algo que se podía ver solo de lejos o con una escopeta en mano, dispuestos a defender lo que fuera necesario. Los caballos, por otro lado, siempre fueron solo animales de trabajo, seres que existían en una esfera separada de la de los humanos. Sin embargo, esa noche, todo eso había cambiado. Kevin ahora veía a los animales como seres con propósitos y relaciones más allá de lo que los humanos podían entender. Los lobos no eran simples depredadores, y el caballo no era solo un caballo. Esa interacción, que él había sido testigo en la oscuridad de la noche, le había mostrado que los animales pueden tener sus propias dinámicas, sus propios vínculos, que no necesitan la intervención humana para ser comprendidos. Los lobos no lo atacaron, ni siquiera lo amenazaron, en cambio, protegían al caballo, y el caballo, en su quietud, parecía haber formado una relación con ellos que trascendía la simple supervivencia. Cuando Kevin decidió compartir su experiencia con los demás, fue con una mezcla de asombro y humildad. En el pueblo, los animales eran vistos como parte del paisaje, pero no se les daba demasiada importancia más allá de su utilidad o sus peligros. Sin embargo, Kevin sentía que lo que había vivido esa noche merecía ser contado, no solo para sorprender a los demás, sino para mostrarles una perspectiva diferente, una que invitaba a reflexionar sobre cómo se percibían los animales. El día que relató su historia, el salón del pueblo estaba lleno de curiosos. Algunos escuchaban con escepticismo, otros con asombro. Kevin comenzó a contar lo que había sucedido en el bosque, sin omitir detalles, explicando cómo los lobos no se mostraron hostiles y cómo el caballo, lejos de ser un simple animal solitario, parecía tener un papel más importante en la manada de lobos. Relató cómo, cuando vio a los lobos rodear al caballo, lo primero que pensó fue que debía intervenir, pero que, al observar más de cerca, se dio cuenta de que no necesitaba hacerlo. Había una relación entre ellos, un respeto mutuo que él no podía comprender completamente, pero que sentía profundamente. La comunidad se quedó en silencio durante su relato, algunos pensativos, otros mirando a Kevin con nuevos ojos. Aquella historia no solo cambió la forma en que veían al caballo o a los lobos, sino que, en muchos casos, transformó la manera en que comenzaron a ver a los animales en general. No todos los animales eran peligrosos o necesitaban controlarse, algunos, como los lobos y el caballo, podían existir en armonía, cada uno con su propósito, respetándose mutuamente sin la intervención humana. Kevin se dio cuenta de que su relato no solo había dejado una marca en los demás, sino que también había marcado un antes y un después en su propia vida. El respeto que había ganado hacia los animales, la comprensión de sus interacciones, y la profunda lección que había aprendido esa noche, seguían acompañándolo. Ya no veía al bosque, ni a los animales que habitaban en él, de la misma manera. Había algo más allá de la superficie que merecía ser entendido, y por primera vez, Kevin entendió que la verdadera relación con los animales no estaba en su dominio, sino en su coexistencia. El impacto de su encuentro en el bosque había sido profundo. Kevin no solo había aprendido una lección sobre los animales, sino sobre sí mismo, sobre la importancia de la humildad, la observación y la paciencia. La historia que compartió con la comunidad cambió la forma en que los demás pensaban sobre el mundo natural, recordándoles que a veces lo más sabio es no interferir, sino simplemente ser testigos de la majestuosidad de las conexiones que existen en la naturaleza. Los meses pasaron y la historia de Kevin sobre el caballo y los lobos se convirtió en una leyenda del pueblo. Algunos lo llamaban un cuento improbable, otros lo consideraban una fábula que les enseñaba una lección de vida, pero para Kevin,
Aquello era más que solo una historia, era una verdad que le había sido revelada en la quietud del bosque. En las semanas siguientes, Kevin regresó varias veces al bosque, atraído por la necesidad de comprender más sobre lo que había presenciado. Lo que descubrió fue una relación que continuó desarrollándose de manera inesperada. El caballo, ahora conocido por los aldeanos como el caballo blanco, seguía viviendo en las cercanías del bosque, siempre visible desde la distancia, siempre acompañado por los lobos. No se trataba solo de una convivencia pacífica, era una colaboración activa entre ellos. Kevin comenzó a notar pequeños detalles que antes no había comprendido. Los lobos ya no lo veían como una amenaza, sino como parte del paisaje. Había momentos en que el caballo y los lobos se desplazaban juntos, cruzando el mismo territorio con una sincronización perfecta. El caballo, que antes parecía perdido o fuera de lugar, parecía haber encontrado un papel dentro de la jerarquía de la manada. Los lobos, que tradicionalmente cazaban en grupos, ahora también cuidaban del caballo. A veces, cuando una tormenta se desataba, los lobos se agrupaban a su alrededor, protegiéndolo, dándole calor y seguridad. El caballo, por su parte, se mantenía tranquilo, sin mostrarse nervioso ni asustado, como si entendiera perfectamente que allí tenía un propósito. Kevin observó que la colaboración entre las dos especies no solo era una cuestión de supervivencia. Había algo más profundo en su relación. Los lobos parecían respetar al caballo de una manera casi reverente. No era el respeto que se tiene por un depredador o un competidor, sino el tipo de respeto que se siente por una figura central, una guía que podría haber sido ignorada por muchos, pero que, en su peculiaridad, había encajado perfectamente en el equilibrio de la naturaleza. El caballo no estaba ahí solo para ser protegido, de alguna manera, se había convertido en una parte esencial de la vida de los lobos. El bosque, ese lugar que para muchos era solo un entorno salvaje y lejano, había revelado una verdad universal, que la naturaleza, a pesar de su apariencia dura y a menudo indomable, es capaz de crear conexiones sorprendentes. Los lobos, animales conocidos por su naturaleza feroz y territorial, habían dejado de ver al caballo como un intruso. Y el caballo, lejos de ser una figura solitaria, había encontrado su lugar en un mundo que inicialmente lo rechazaba. De alguna forma, ambos habían aprendido a confiar en el otro, una lección de supervivencia, pero también de respeto mutuo. Kevin, después de sus repetidas visitas, ya no era el mismo hombre que antes del encuentro. Su perspectiva sobre la naturaleza había cambiado por completo. Lo que comenzó como una simple curiosidad se había transformado en una profunda comprensión sobre la interdependencia de las criaturas que habitan el mundo salvaje. El caballo y los lobos le habían enseñado algo que no se aprende en los libros ni en las historias de caza, que, en la naturaleza, no todo está destinado a ser un conflicto. A veces, el mayor triunfo radica en la cooperación, en aprender a coexistir, incluso cuando las diferencias parecen insuperables. Con el tiempo, la historia del caballo blanco y los lobos dejó de ser solo un relato contado por los aldeanos. Se convirtió en un símbolo de lo que significa aceptar lo inesperado, de cómo dos especies aparentemente tan diferentes pueden encontrar una manera de trabajar juntas, formando un lazo que desafía las expectativas de todo lo que conocían. Kevin, quien alguna vez había temido intervenir, ahora sabía que algunas veces la verdadera sabiduría consiste en no intervenir, sino en ser testigos de la magia que ocurre cuando las especies encuentran su propio camino, su propia armonía. El bosque seguía siendo un lugar salvaje y misterioso, pero ahora, en las noches tranquilas, Kevin podía escuchar el susurro de la manada de lobos, seguido por el trote firme del caballo, mientras ambos cruzaban juntos el horizonte de un mundo donde la cooperación no tenía límites. Y en ese sonido, Kevin encontraba paz. La paz que solo se puede encontrar cuando se entiende que todos los seres vivos, sin importar su tamaño, su fuerza o su naturaleza, tienen un propósito y un lugar en el vasto tapiz de la vida.